Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de Pos la Verdad en cuarentena. Hoy es martes 16 de marzo. Estamos en un cielo completamente nublado desde la ciudad de Bogotá. Son las 5:30 de la tarde. Hemos iniciado media horita más tarde, pero ya entenderán por qué. E iniciamos de una vez con una muy buena canción de David Bowie aquí en el podcast de Pos la Verdad.
La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pues la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. Y estaba sonando David Bowie con la canción Let's Dance, versión remasterizada del año 2018. Y con esto iniciamos este episodio podcast del día de hoy, dándole la bienvenida a un invitado muy especial que Misteriosas son las obras del Señor ha traído a este humilde hogar al profesor Jorge Eduardo Santos. Muchísimas gracias, profe Santos, por estar aquí conmigo acompañando, comiendo pizza, compartiendo esta tarde fría y lluviosa en la ciudad de Bogotá. Buenas tardes a nuestros oyentes, ¿cómo están? Aquí nos ha traído el destino y estamos pues aprovechando para hacer el podcast juntos. Porque los tiempos del profe Santos son perfectos, así lo ha querido él y la divina providencia, así que nos está aquí acompañando el profesor Santos. Que así sea. Bueno, les cuento que aquí en Bogotá, aparte que está haciendo frío y que tenemos un cielo mayormente nublado, tenemos 13 grados centígrados, sensación térmica de 12 grados, humedad del 75%, el atardecer será ahorita ya en unos minuticos a las 6:07 de la tarde y mañana el amanecer será a las 6:01. Y don Luis Gamba, lo saludamos en el grupo en Telegram, muy amablemente nos ha compartido el reporte del Ministerio de Salud. Dice que para el día de hoy tenemos 3.716 personas contagiadas y 125 fallecidos, para un total de 2.309.600 personas confirmadas con contagios de coronavirus en el país y 61.368 muertes por el coronavirus en Colombia. En casos de vacunación se dice que en total de dosis acumuladas vamos ya en 913.961 dosis aplicadas, las cuales corresponden a segundas dosis 44.967. Miremos el caso del Amazonas, que es el importante, 21.925 dosis aplicadas. Ayer se aplicaron solo 70.757 dosis, de las cuales 5.419 corresponden a la segunda dosis. Aún así, vamos muy lentejos con esto, pero bueno. Quiero saludar en el chat en Spreaker a doña Diana Reuter, que dice muy buenas tardes. También a Iván Dacho, que dice buenas noches. Muchas gracias, don Iván Dacho. Y Camilo Perdomo dice hola a todos y buenas tardes. Un saludo desde la lluviosa capital. Me imagino que estar chupando frío. Quién sabe en qué trancón andará don Iván Dacho y donde estén cada uno de ustedes. Espero que nos estén acompañando y tengamos un muy buen episodio podcast aprovechando la presencia del profe Santos, y es para hablar de un tema importante, el tema de la pandemia, la educación y la alternancia, pero que sean palabras muy espontáneas del profesor Santos. Su balance de este primer añito de pandemia en Colombia, profesor Santos, ¿cómo lo ha vivido, cómo lo ha sentido? ¿Qué han sido sus impresiones, sus reflexiones en estos días de encierro? Pues digamos que mis reflexiones van más que todo con algo que al comienzo se empezó a hablar, pero que poco a poco la misma situación fue diluida por los medios de comunicación y por el afán de lograr sostener la economía. Y es que precisamente el sistema, nadie está criticando el sistema, o sea, el sistema demostró que colapsa cuando hay situaciones como estas, ¿sí? Los medios de producción colapsa, la economía de mercado también colapsa, y la única forma es arriesgar la vida de la gente para sostener el modus vivendi, digamos que de mejor manera, de banqueros, productores, gente que
que está, digamos, en la cima de la cadena alimenticia, pero el resto de personas pues tienen que arriesgar su vida y eso no se nota. Y también nadie está diciendo que precisamente las personas que son las que producen o que producimos, también somos las personas que consumimos y que generamos que la rueda de la economía funcione. Entonces pues nadie está hablando de eso, de cómo refundar el sistema, más allá de lo que ya estaba escrito, lo del gran reinicio y todo eso, que lo están aprovechando muchos, pero no se está diciendo que puede, de verdad, cómo podemos hacer para que esto sea sostenible y no nos vuelva a coger otro virus con los pantalones abajo, por decir algo. Entonces eso es una cosa que al comienzo como que sí se estaba tratando de hablar, pero después ya no. Ya ahora ya otra vez es como no, vamos a ver cómo se produce, vamos a ver cómo activamos la economía, ven, salgan los niños a estudiar para que los papás tengan más tiempo de consumir, para que se consuma gasolina mientras se lleva a los niños allá, así sea 3 horitas, así sea, sí, lo mismo en otros lugares, los bancos. Entonces pues también es, usted es trabajador de este banco, tiene que asistir, así no vaya nadie, así usted tiene que ir, porque esos buses, esa compra de lonchera para estar allá, todo eso mueve la economía y se necesita. Y pues ellos entienden eso muy bien, pero lo quieren dejar así. Entonces pues eso es una cosa que tengo de reflexión de este año. Así es, yo creo que nos hemos dado cuenta que desde diferentes sectores todo ayuda para mover el tema de la economía, para que pues sencillamente el país produzca, se mueva, todos hacemos parte de un mismo engranaje, pero realmente hemos visto cómo las prioridades del gobierno, en contrario a la de otros países, para mirar un poquito la comparación, como que se ha centrado más en unos sectores y no en otros que pueden ser vitales. Se ha pensado más en recuperar la economía que en recuperar el tema de la salud. Se ha pensado más en la economía de algunos sectores que, por ejemplo, mirar la importancia y lo esencial que es el tema de la educación y la alternancia y la brecha digital que hay en Colombia, porque no todas las personas, no todos los estudiantes tienen acceso a las tecnologías. Entonces, profesor Santos, ¿se podría considerar este como un año perdido a nivel de educación? ¿En grandes rasgos? Pues una analogía que hacía uno de mis compañeros cuando ya veíamos cómo estaba surgiendo el asunto de la pandemia con ellos, cuando nos dimos cuenta que en el colegio pues había un alto porcentaje de estudiantes que no participaban de las actividades sincrónicas, que era inútil hacer clases sincrónicas porque asistían 5 de 30 o cosas así. El año pasado, este año ha cambiado la cosa, pero el año pasado eso se notó. Y pues lo que decía mi compañero era, esto va a ser como el decreto 230, ese famoso decreto que hizo que hizo Andrés Pastrana, y que fue pues digamos que Álvaro Uribe lo logró quitar en su segundo mandato, pero eso logró tarar toda una generación, más o menos fueron como 5 años o más de tiempo en el cual los estudiantes podían ser promovidos al año siguiente dependiendo de cierto porcentaje. Si era el 5% de estudiantes que eran los únicos que podían reprobar, y el resto, por más malos, por más vagos, por el poquito apoyo que tuvieran de los papás, en todo caso tocaba promoverlos. Entonces pues eso generó una generación que, por ejemplo, no sabe sacar una regla de 3, gente que trabaja en un Fruver, que me pasó. Sí, que en un Fruver necesitaban, se les fue la luz, no tenían la caja registradora y no podían sacar una regla de 3 para saber, de acuerdo a los precios que tenían puestos allí, el peso que yo les estaba dando de, digamos, tomates, no podían hacer la regla de 3 y decir, le tengo que cobrar tanto. Tocó hacérsela, tocó enseñarles, tocó ser un maestro en ese momento. Entonces, pues, así hay toda una generación en muchos temas, ¿sí? Sí, por ejemplo, hoy estaba en una fila viendo cómo un profesor de sociales escribía sociales con 2 S, bueno, con 3 en lugar de la mitad. Entonces pues uno dice, sí, entonces yo lo vi joven y yo dije, pues puede ser por ahí, puede ser que viene de ahí. Entonces lo mismo va a pasar ahorita, va a ser la generación de los COVID, ¿sí? Que son personas que no recibieron la formación de la mejor manera porque no tenían el acceso, ¿sí? O sea,
mi hermano trabaja en un colegio público, en un colegio privado, perdón, y se nota la diferencia. ¿Sí? Se ve que hay personas que tienen el acceso a los dispositivos, y eso pues les reduce mucho la brecha, tener el ancho de banda, sí, de pronto ahí el problema es el acompañamiento. Muchos papás tenían que estar trabajando mientras el chico, la chica, el niño de segundito, de tercerito, necesitaba que el hermanito de bachillerato o de quinto le prendiera el computador. Son cosas que él me contaba que pasan en su contexto. Pero en el mío no, pues no tenían con qué. ¿Sí? Entonces pues eso muestra que para la gente que tiene el acceso no va a ser perdido. Pero para los que no tenían el acceso, pues claro que sí, claro que les tocó repetir. Incluso había papás, una de las aseadoras del colegio, cuando tuve que ir al colegio para habilitar los computadores para el préstamo a los estudiantes, porque fue una de las cosas que hicimos para reducir la brecha, ¿sí? Allá donde trabajo. Entonces yo tuve que ir, y la señora decía, no, yo no voy a llevar a mí, que repita. O sea, hay papás también en esos estratos que son conscientes de que es mejor que repitan, que es mejor proteger la vida a que vayan a arriesgarse. Pero también la otra mirada era que repita, porque yo tampoco tengo para comprarle un computador. Entonces cuando ya se extendió, ya este año ya se nota que muchos padres de familia están haciendo el esfuerzo, y el esfuerzo se nota. O sea, hay momentos en que los papás dicen, no, pero es que definitivamente, profe, yo esta semana no voy a poder conectar a mi hijo porque no tengo para los datos, porque no tengo para... Le escriben a uno. Pero digamos que la asistencia a los estudiantes es mayor ahora a las clases sincrónicas que antes. ¿Hay alguna instrucción, alguna orden, directriz, memorando, lo que sea que hayan manejado desde los colegios del distrito, los colegios públicos, para el tema de la educación virtual? Sí, pero lo que pasa es que todo es muy genérico. O sea, con decirle, por ejemplo, lo siguiente: al puro comienzo de la pandemia, pues empezaron a salir, digamos que las experiencias creativas de los profesores. Entonces, por ejemplo, unos profesores dijeron, vamos a hacer un podcast para enseñarle a los estudiantes como si fuera la radio sutatensa y todo. Pues una idea excelente desde el punto de vista de lo que es la historia de educación a distancia en Colombia, que es precisamente por medio de este tipo de programas grabados que eran los de la radio sutatensa. Entonces ellos pensaron en eso y dijeron, vamos a ponerlos a mandar las grabaciones por WhatsApp. Entonces uno diría, no, pues genial, muy chévere. Pero cuando uno le preguntaba a la Secretaría de Educación, bueno, y entonces en cuanto a la autorización de los padres de familia y de la misma Secretaría de Educación para el uso de esta red social por menores de edad, ¿dónde está el respaldo? Ahí era el silencio, ¿sí? Entonces pues habían unas directrices que decían, pues utilicemos lo que podamos, usemos creatividad, ¿sí? Pero en el momento en que ya habían situaciones complicadas, por ejemplo, en mi institución pasó que un profesor, estando en un grupo de WhatsApp de profesores, conoció el celular de uno de sus compañeros. Sí, porque en los grupos de WhatsApp, si uno mira, ve los números de las personas que están ahí. Pero en ningún momento los colegas autorizaron a que se le dieran esos números de teléfono a los padres de familia. Entonces eran llamadas un viernes a las 10 de la noche a un profesor que no había autorizado a dar su número. Y ahí, ¿cuál fue la respuesta de la secretaria? No, es que usted debió haber avisado. Es que usted, cuando creó el grupo, cuando usted fue creativo, usted debió haberle dicho a los profesores que tenían que tener como esas normas de uso de la imagen y los datos personales. Usted debió haber hecho una declaración de habeas data. Usted debió... Sí, cuando le dijeron sea creativo, pero nunca le dijeron cómo, creativo. Nunca le dijeron en qué límites, ¿sí? Entonces eso mismo pasaba con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, cuando eso pasó en esa institución, varios profesores, y me incluyo, dijimos, no, entonces no más WhatsApp. Y cerramos los grupos y cerramos todo. Pero uno creería que en una alcaldía donde la alcaldesa se la pasa tomándose fotos con las tabletas que anda entregando y que le da a sus funcionarios audífonos de $1,000,000, yo creo que repartirían celulares pues para los profesores o SIM cards distintas para que puedan acceder a WhatsApp para no tener que compartir sus números privados, ¿no? Eso no. Todos los profesores, los que estamos trabajando con WhatsApp, nos tocó comprar una SIM card aparte, ¿sí?
y algunos pues tuvieron que comprar celular aparte para eso, pues los que teníamos estos celulares de dual SIM, pues ponerle las 2 SIM. Aprendimos a usar WhatsApp Business, sí, que ese pues permite, por ejemplo, tener un horario de atención, tener respuestas automáticas cuando uno no está en horario de atención y ese tipo de cosas para medio tratar de educar a los papás. Sin embargo, pues yo, por ejemplo, tengo mensajes ahí en el celular de hoy, ¿sí? Por la tarde, yo trabajo por la mañana y ellos me escriben y esperan y le escriben a uno, espero su pronta respuesta. Entonces, pues eso lo que ha hecho. ¿Has recibido mensajes en la noche? Claro. Madrugadas. Claro. Y pues yo lo que hago es, pues el WhatsApp puede funcionar así la SIM esté apagada. Entonces yo apago la SIM porque han papás que me llamaban el fin de semana. Sí, yo veía un número y yo decía, bueno, contesté, y dicen que qué pena, pero pues en realidad no es qué pena. Sí, perdóname, pero discúlpeme. Es usted me tiene que atender, ¿sí? Y pues en mi caso fue digamos que han sido amables, pero hubo colegas que sí tuvieron problemas con padres de familia que les trataron mal porque no hubo esa pronta respuesta, porque no era a las 10 de la noche, porque no era el horario no laboral del papá, pero sí el maestro sí tenía que responder en su horario no laboral. Entonces ese tipo de cosas en cuanto a lo que su merced dice de que si nos daban SIM o si nos dan, eso no. Y por ejemplo, eso a mí me molesta de estos senadores del Centro Democrático que dicen que somos unos vagos que no queremos trabajar, siendo que a ellos les dan pues sus viáticos sin estar viaticando, ¿sí? Y eso ellos alegaron que era su subsidio por utilizar los medios de comunicación. Entonces que ellos por gastar internet. Sí, por gastar internet, mientras que nosotros tenemos que gastar internet en nuestro bolsillo. Hemos tenido que hacer esas inversiones, esas compras. Otros en algún momento, y yo también lo hice en los primeros meses de pandemia, poner el número de celular como privado para poder llamar. Sí, porque esa es la otra, pues llamadas ilimitadas, pues no a gastar uno un plan de llamadas ilimitadas solo para el trabajo, sino pues para lo propio. Y en todo caso, pues no todos los maestros lo podían hacer y no todos los maestros estaban en la obligación, ¿sí? Y mucha gente lo tomó como que estuviéramos en obligación, eso allá mucho, pero ¿por qué el profesor Santos sí usa WhatsApp y el profesor fulano de tal no? Pues el profesor fulano de tal está en todo su derecho, ¿sí? De limitarse a los medios que considera pertinentes, desde su libertad de cátedra y en el acceso que tiene a esos medios. Además que hay que mirar si todos los docentes están capacitados por igual, por ejemplo, para el acceso a este tipo de tecnologías. Ese fue un proceso muy interesante que se dio allá. Sí, muchos profesores que no conocían eso, pues habíamos otros que sí. Entonces pues ahí hubo como a la brava a que todo el mundo empezara a utilizar esos medios, porque o si no, pues no había manera de contactar a los estudiantes. Y pues una manera muy inteligente de la Secretaría de Educación fue empezar a medir a los colegios en cuanto a estudiantes contactados, ¿sí? Pero contactar a un estudiante era tener una llamada, haber logrado conseguir al papá o la mamá una vez. Entonces ya, se contactó una vez en el mes con ese estudiante, pero que haya habido trabajo de ese estudiante, eso era otra cosa. Eso ya se veía era en las valoraciones de los estudiantes. Y pues obviamente a veces los contactados y las valoraciones eran una situación completamente distinta, ¿sí? Entonces eso eran como estrategias que en varias instituciones hicieron, pero que tienen ese problema, y es que no está el acceso siempre para todos en todo momento. Colombia es el país aparte de las filas de los simulacros. Y es curioso que tantos simulacros que se han hecho año tras año nunca se haya contemplado esta situación de la educación virtual. O sea, siempre se asumía que pasara lo que pasara, a la semana siguiente iban a estar llegando todos los estudiantes a estudiar, o que iban a estar abiertos todos los comercios. Nunca hemos pensado, o nunca se había pensado antes de la pandemia, una realidad en donde tuviéramos que estar encerrados. Entonces es curioso que no se haya fortalecido. Tanto es así que Bogotá presume tener de las mejores fibras ópticas de la región y todas las cosas, pero en torno de la economía naranja, de la tecnología, de las conectividades, nunca se haya capacitado, nunca se haya hecho un simulacro, nunca se haya contemplado una posibilidad de, por ejemplo, tener una educación completamente virtual. Sí, eso no lo han pensado, pero sí habían algunas cosas. O sea, por ejemplo, la Secretaría de Educación tiene
una aula virtual desde hace ya mucho tiempo, que está basada en este software libre que se llama Moodle. ¿Sí? Lo que pasa es que pues es muy limitada en cuanto al acceso que tienen los maestros a todos los plugins y aditamentos que se le pueden poner, ¿sí? A la forma en la que se administra los estudiantes y la creación de grupos, la creación de cursos, todo ese tipo de cosas las tiene el maestro restringidas, ¿sí? Solamente las puede hacer el nivel central. Entonces uno, para poder crear un curso, para poder armar un grupo, para poder hacer cualquier cosa, le toca mandar una carta, ¿sí? Y bueno, pues o un correo electrónico, ¿no? Pero entonces pues eso se demora, ¿sí? Y mientras tanto pues el estudiante perdió 2, 3 clases, 3 actividades, y así pues con todo. Entonces se dañó un aula virtual, se borró todo, no hay solución. Por ejemplo, yo tenía clases, yo estaba grabando las clases para los estudiantes que no se podían conectar y para que las vieran en diferido. Un día desaparecieron y yo pregunté, ¿qué pasó? Y dígame, porque es mi trabajo. No, profe, le toca volverlas a hacer, no sé, no, es que hubo un error y ya. Le dieron F5 y se desapareció. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? No. El servidor se les colapsó. Pues claro, tantas personas grabando tantas cosas, pues es probable. Pero entonces estaba como incipiente, como que no todo el mundo lo manejaba, y de un momento a otro pues la secretaria dijo, tenemos esto, usémoslo, y colapsó, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos este acceso a la suite de Microsoft Teams y sí, varias cosas, y al comienzo pues todo el mundo podía grabar. Ese uso son aplicaciones pagadas, ¿cierto? Por el distrito, ¿cierto? Sí, son certificadas, ¿no? Sí, sí son pagadas por el distrito. Incluso esa suite, esos usuarios que tenemos nosotros de la Secretaría de Educación, el dominio, eso está ligado con Outlook, y nos da a los maestros y a las personas que tienen ese dominio acceso a la suite de Office. Esa sí es una gran ventaja que tenemos, y que ahora pues por la pandemia se le extendió a los estudiantes mucho más. Habían colegios que le daban el correo institucional a sus estudiantes, y eso le da a ellos pues que tengan su Office. Sí. ¿Sí? Eso pues les ha servido a los que tienen el computador, a los que tienen la conectividad. Eso les ha servido, pero entonces digamos que hay esa desigualdad, esa disparidad, y es ahí donde ustedes escucharán al sindicato quejarse mucho, y pues yo estoy completamente de acuerdo con eso, y es que pues nos duplican o nos triplican el trabajo. Claro. Porque nosotros tenemos que atender a los sincrónicos en el horario de clase. Además tenemos que hacerle una guía a los que no tienen conectividad. Y además hay unos que tienen conectividad intermitente, entonces a esos hay que atenderlos a veces para solucionar eso, ¿sí? Y a todos hay que tenerlos contentos. Entonces en ese momento es cuando ya el estrés se vuelve gigante y pasan cosas como la que me está pasando, que estoy algo enfermo por eso. Sí. Bueno, aquí doña Diana Reuter nos da un comentario, dice: supe de profesores que tuvieron que comprar computadores o tabletas para poder dictar sus clases. ¿Ustedes recibieron ayuda para adquirir equipos? No, hace unos años, pero no, hace como más de una década hubo como una especie de campaña del Ministerio de Educación donde sí le daban facilidad a los profesores para que el computador le saliera para el 70% del precio, ese tipo de cosas. Pero eso fue hace mucho tiempo, o sea, esos computadores que compraron mis colegas en ese tiempo ya están obsoletos. De hecho, es curioso que uno mira aplicaciones, plataformas tecnológicas, y dan siempre un acceso a nivel internacional, no solo en Estados Unidos, por ejemplo, para adquirir equipos tecnológicos, sean computadores, tabletas. Estoy hablando de Google, de Microsoft, de Apple y demás. Colombia, o el profesor Santos tiene conocimientos, y desde el distrito, desde la Secretaría de Educación, ¿hay convenios para eso actualmente, para adquirir equipos? No tengo conocimiento. Lo que sí tengo conocimiento es que ahorita está abierta una convocatoria para que los estudiantes tengan acceso a conectividad, y eso está con el MINTIC. Pero eso es de la Nación, porque eso es del Ministerio de las TIC. Pero de ahorita del distrito, lo que se ha hecho es que la Secretaría le dio un dinero a los colegios para que lo administraran y miraran cuál era la mejor manera de llegar a todos los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en algunos colegios, incluyendo en el que yo trabajo, una de las opciones fue
comprar algunos equipos para poderlos prestar, adicional a los que ya estaban en el colegio, como los que yo fui y ayudé a que se lograran entregar. Cómo darle SIM card con datos, ¿sí? Entonces, pero cada colegio hacía su propio contrato por contratación a la vista, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso fue abierto, ¿sí? Lo que yo hubiese esperado, y era algo que yo trinaba en esos tiempos del año pasado, era, hombre, tenemos a ETV. Claro. ¿Cómo es posible que teniendo una empresa pública de telecomunicaciones no la aproveche y directamente haga un convenio de la Secretaría directo? Entonces, que entonces hagamos contratación a la vista, pero hágala macro, cosa que fuera que todo el mundo tuviera acceso. Pero aquí fue, pues, cada colegio de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Ruedas sueltas. Porque, bueno, y hay otra cosa, y es que a cada colegio le giran por cabeza, por cabeza de estudiante, ¿sí? Entonces, y de acuerdo también al nivel, ¿sí? A los pequeños generalmente les dan un poquito más. Entonces, de acuerdo a eso, pues les giran y eso entraba en una bolsa y el colegio y cada sede, porque los colegios tienen varias sedes, decidía qué iba a hacer con esa plata. Entonces se presentaba pues todo el proceso de contratación a la vista, varios oferentes y pues se lograban algunos computadores o una cantidad de SIM cards X y pues dependiendo de cómo se portara también el contratista, pues era bueno o era malo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros nos fue mal, porque el contratista llegaba, timbraba en una casa y si no estaba el papá o la mamá para recibir la SIM card, bueno, aquí no están, pero nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Y no volvían. No volvían y era como si la hubieran entregado, o sea, ellos cobraban, sí, nosotros cumplimos con. ¿Y qué hacían con esa SIM card que no entregaban? No, pues quedan desactivadas, pero no sé, pero el consumo, sí, claro, lo estaban cobrando, como que hacía parte del plan. Sí, entonces eso está ahorita en un litigio allá, a mirar cómo van a solucionar, pues porque realmente no se hizo, no hubo el goce de esos elementos para los estudiantes que estaban destinados. Entonces, muchos estudiantes no les llegó la SIM card por esa razón. En el colegio donde yo trabajo, en otros colegios puede que les haya ido mejor con otro contratista. Sí, ese es el problema de la desarticulación que hay. Pues porque uno creería que en una ciudad tan grande como Bogotá todo se gestionaría directamente desde la Secretaría Distrital de Educación, teniendo como plataforma o apalancándose en lo que es ETV y lo que representa ETV. Pero bueno, ya estamos viendo cómo es la realidad, que no es la mejor e insisto, esto era fácil de prever y era ganas de tener voluntad política e implementar estas cuestiones. Quiero leer a don Álvaro Interceptor 718 que nos escribe en el grupo en Telegram. Dice: amigos, buenas tardes, mojándome pero los escucho, y nos manda ahí una foto que por allá donde está don Álvaro está lloviendo, está con aguacero. Toca que nos diga desde qué parte de la gran ciudad nos está escuchando. Uy, eso está re oscuro. Y doña Diana Reuter también nos escribe y dice: en el colegio donde tengo a mi enano contrataron una plataforma con Educar, la cual no funcionó y tuvieron que volver a Zoom y después a Meet. Profe Santos, ¿cuál es su plataforma favorita? Zoom, Meet, Skype, llamada de teléfono. Ayer se cayó Teams. Ayer por la tarde se cayó. Habían reuniones, habían clases. Pues yo trabajo por la mañana, yo no tuve problema, pero mis compañeros del WhatsApp eran: ¿qué hacemos? ¿Qué se cayó? ¿Qué no sé qué vamos a hacer? Entonces, bueno, entonces la coordinadora a volver a autorizar a usar Meet, porque esa es la otra cuestión. Sí. En el momento en que empezó esa avalancha de situaciones anómalas donde empezaban a aprovechar los estudiantes y otras personas para, por ejemplo, meterse a las reuniones y a molestar, trolear, ese tipo de cosas empezaron a ocurrir. Entonces la Secretaría de Educación ahí sí empezó a tomar distancia. Entonces ya no era sea creativo, sino sea creativo pero con las cosas que da la Secretaría. Entonces ahí empezó a decirse: no, toca solamente Teams porque es lo que da Microsoft y es lo que da la Secretaría. Toca usar Blue Button, sí, que es otra herramienta que venía contratada con el Moodle que tiene la Secretaría de Educación. Entonces con esos dos es que se puede trabajar. Pero ayer, como se cayó Teams, les tocó a la coordinación autorizar que por el día de ayer hicieran eso. Entonces al comienzo pues fueron un montón de plataformas. Yo tuve Webex el año pasado, tuve Zoom y usaba Meet también.
lo que me sirviera mejor en el momento, ¿sí? Pero ahorita pues es con Teams que se está haciendo todo. ¿Y cuál es la que más le gusta? A mí me gustaba Hangouts cuando era Hangouts. Uy, pero Meet eso es ya año no. 2013, 2014 más o menos. Pero Meet ya no. Pero todavía está sirviendo el año pasado. El año pasado. Pero era más para chat, más para escribir en el computador como tal que como aplicación móvil o algo así. Porque era bueno porque encajaba con YouTube. Y entonces uno hacía la llamada en Hangout y de una vez quedaba guardado. Y entonces uno tenía la clase ya grabada para mostrársela a los otros pelados. Entonces eso era chéverísimo. El Teams el año pasado empezó haciendo eso, pero entonces empezaron a borrar todo porque era demasiado ancho de banda, etc. Y preferida, pues Big Blue Button, lo que pasa es que está mejor pensada para educación, tiene tablero, tiene encuestas a los estudiantes, entonces uno puede hacer un quiz en vivo. Okay. ¿Sí? Fácil. En cambio, pues dirá mucha gente, no, pero en Teams también se puede. No, pues es hacer un formulario de Google, entonces haga el formulario, ponga la pregunta, póngale el enlace al estudiante, entonces sería como igualito en esa parte. Entonces, en eso esa gana. Las evaluaciones, ¿cómo han sido los parciales? El que no haya copia, el que no haya trampa. No, eso es imposible. O sea, hay cosas tecnológicas que lo hacen. Sí, yo pues trabajo en la universidad, trabajo a distancia y sabemos que hay herramientas que sirven para eso, pero esos servicios cuestan, ¿sí? Okay. Es el mismo servicio para las personas que han hecho el examen de conducción, por ejemplo, o que han hecho el examen algún examen de un idioma. Le aparece una cámara que lo está grabando a uno, ¿sí? Y si uno se mueve, si se ve que hay algún cambio raro, le anulan el examen, ¿sí? O sea, las herramientas tecnológicas existen, pero los servicios cuestan. Entonces, pues, si no todavía para computadores, pues obviamente ahorita no. Entonces uno tiene que jugársela de esa otra manera, a hacer preguntas que sean abiertas, lo que entonces lo pone a uno a calificar más. O justifica su respuesta. O a poner el Moodle tiene una herramienta que le permite a uno crear preguntas calculadas, pero que los valores de las preguntas sean al azar. Entonces pues el procedimiento es el mismo, pero cada estudiante le salen unos números diferentes. Entonces pues o se pone a buscar por internet o se pone a hacerlo. Entonces eso funciona para algunas cuestiones, ¿sí? Pero no, el plagio se subió y faltas graves por plagio hubo muchas en el colegio. Sí, estudiantes que se pasaban el trabajo entre varios cursos. Y, si en las universidades se da, ¿cómo no será en el colegio? El profe Santos, ¿cómo detecta un plagio? En la universidad hay un servicio que se llama Turnitin, ¿sí? Que es pagado. Sí. ¿Sí? Pero en el colegio no hay. Pero uno pues simplemente pone entre comillas una frase que le parece a uno como sospechosa, la pone entre comillas en Google y él le muestra, si la frase es igual, él le muestra de dónde salió. Entonces eso es lo que yo hago. Yo voy leyendo y cuando veo una frase sospechosa la busco. Y si la encuentro, pues entonces ahí le digo, bueno, esto no está tomado, no está respetando los derechos de autor, entonces pues... Norma Zapa. Sí, norma Zapa o norma IEEE, que es la que yo manejo con mis estudiantes de ingeniería. ¿Se sigue usando el Incontec en los colegios? ¿Las normas Incontec o ya no? No, pues lo que pasa es que como a los licenciados los empezaron a obligar a usar APA. Ok. Sí, porque era importante. Ahora todos usan APA, más bien el raro soy yo, pero porque uso IEEE. Ok. Bueno, y hablemos del tema del riesgo que hay constante y de la presión para retomar las clases presenciales como tal, poniendo en riesgo no solo a los estudiantes, no solo a los docentes, sino al personal administrativo, porque al fin y al cabo todos se pueden contagiar. Entonces está el riesgo y está la presión, no solo mediática, sino política, de ciertos sectores que están diciendo que los profesores o los docentes que promueven la educación virtual o que no quieren la presencialidad son docentes o que están bajo una ideología o que están cumpliendo una agenda política o que sencillamente no quieren trabajar. No sé, el profesor Santos, que nos quiera decir al respecto sobre todo esto que se ha mediatizado. Recuerdo mucho las palabras constantes de la honorable senadora María Fernanda Cabal.
Sí, pues ahorita yo vi puntazo de eso, ¿no? O sea, a mí me molesta es porque pues la señora cuántas veces ha ido al Congreso, sí, o sea, ha ido muy pocas. En esta época de pandemia ha tenido todas las prerrogativas que siempre ha tenido, siendo que estaba en la casa, ¿sí? En cambio, pues nosotros hemos tenido que poner de nuestro bolsillo. O sea, no es cierto. O sea, por ejemplo, también me pareció ofensiva la alcaldesa al decir, no, es que los profesores tienen que trabajar. Es que trabajar no es opcional. Y haciendo una cara como de cinismo, oiga, ¿qué le pasa? A ver, pues es que más bien la cara que hay que hacer, a ver, ¿cuándo hemos dejado de trabajar los profesores? O sea, desde que dijeron alarma, desde que dijeron vamos a mirar, es construya un currículo, mire cómo va a contactar a los estudiantes. Yo al comienzo, para mirar el estado de mis estudiantes, llamé uno por uno a los estudiantes. Uno por uno a preguntarles si tenían computador, si tenían los elementos para trabajar, para hacer sus maquetas, para hacer sus circuitos, preguntarles en qué les podía ayudar a cada uno, ¿sí? O sea, eso era una jornada entera llamando a un curso. No porque se pudiera llamar en menos tiempo, sino porque era escuchar también el drama de los papás. Y ellos también se tenían que desahogar. Y claro, le contaban a uno las cosas y entonces se demoraban las llamadas un montón. Entonces, ¿cuándo ha hecho ella eso con sus electores? O sea, que trabaje vaga, de verdad, ¿sí? ¿Cuándo ella ha hecho eso? O sea, entonces no. Nosotros hemos trabajado todo el tiempo, ¿sí? Más bien nos hemos quejado y algunos colegas han salido a marchar, a quejarse de esa manera, a protestar de esa manera. Porque de verdad que pues merecemos respeto. O sea, nosotros nos pidieron que le ayudáramos al país, que pusiéramos de nuestra parte, pusimos de nuestro pecunio para pagar la forma de conectarnos con los estudiantes, ¿sí? Hemos puesto de nuestro tiempo porque hemos triplicado el trabajo y lo quieren cuadruplicar con la alternancia. Sí, porque entonces ya no son esos 3 escenarios de los que hablé hace un momento, ¿sí? El que medio tiene conectividad, el que no tiene conectividad y el que tiene conectividad, sino también es el que asiste. Y a los 4 hay que atenderlos, y a los 4 hay que garantizarles el derecho a la educación. No, esto hay que simplificarlo, ¿sí? Y la simplificación no es reciban a los estudiantes que los papás los quieren parquear ahí, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo hablo con colegas que están en colegio público, en colegio privado, perdón, no, pues eso es ahora sí es el parqueadero de niños. Dejan los niños ahí y el profesor se volvió el celador de los niños, porque tiene que estar con ellos todo el tiempo, ¿sí? Entonces son jornadas completas desde las 6:30 hasta las 4 de la tarde, el profesor al lado de los estudiantes, para que no se quiten el tapabocas, para que no se pongan a jugar entre sí, a tocarse, para que coman coman de manera segura en el comedor todo el tiempo. O sea, no pueden ir al baño los profesores, ¿sí? Y lo más tenaz es que esos son unos poquitos estudiantes y los otros están en la casa y hay que atenderlos a todos. Entonces, pues eso no es tan sencillo como decir que es que no queremos trabajar. No, es que estamos trabajando mucho y mucho más que otras personas que dicen que son las personas que nos que nos están, digamos, que gobernando y ayudando para salir de la pandemia. O sea, ustedes están ya en jornada de vigilancia, no en jornada de docencia. En esos casos de alternancia que he conocido, sí. ¿Les han dado equipos, uniformes, caretas, tapabocas, guantes, capacitación para eso? ¿Cómo controlar la situación? ¿Cómo medir a puro ojo el distanciamiento social? ¿Cómo es la forma correcta de usar el tapabocas en el caso de los estudiantes? Pues hay unas guías, ¿no? Como unos documentos genéricos también. En el caso de los docentes distritales, pues lo que ha hecho es llegar a cuentagotas. Tapabocas, caretas no van a llegar para los docentes distritales. Los docentes de otros colegios, de colegios privados, les han dado overol, les han dado también tapabocas lavable. A algunos colegios distritales ya también les llegó el lavable, pero pues
careta, le toca al maestro pagarla. En cuanto a la capacitación, pues lo que tengo entendido de los privados, digamos, de alto nivel, sí hicieron una capacitación de cuándo de verdad uno se puede contagiar y ese sentido, pero digamos que en los mismos protocolos que propone el ministerio, por ejemplo, debe haber un salón donde se deben poner a los sospechosos de tener COVID. ¿Y eso es cómo se define? Exacto, ese es el problema. ¿A ojo? ¿A instinto? Exacto, ese es el problema. ¿Le siente el ki del COVID y sí, o la cosmoenergía? Ese es el problema. Entonces, pues en los colegios de plata, pues tienen su enfermera y entonces la enfermera es la que tiene que mirar como tiene alguna experticia, pues tampoco es que sea mucha, ¿no? Sí. Pero eso, a los colegios distritales, pues esa era una de las demandas del sindicato. Entonces, pues ya hace poco la Secretaría de Educación dijo, sí, vamos a dar una enfermera por institución. Lo que no dicen es que las instituciones educativas distritales desde hace muchos años cada institución está compuesta de varias sedes. Claro. Y esas sedes están separadas a veces hasta dentro de un radio de 1 kilómetro entre ellas. Entonces, pues tendría que tener la técnica de la multiplicación para estar en todos los sitios a la vez la misma enfermera. Entonces, pues realmente eso, para un asunto de alternancia como está pensado, pues no va a funcionar muy bien. Sí, si fuéramos, digamos, que a la minucia, pues la minucia lo que significaría es que cada sede abre si está la enfermera. Okay. Eso sería lo lógico, ¿sí? Pero no todos los protocolos de todas las instituciones están así. ¿Por qué? Porque a las instituciones educativas les dijeron, hagan el protocolo como les parezca. Desde que ustedes sigan los lineamientos generales que nosotros dimos, ustedes miran a ver. O sea, a discrecionalidad. Entonces, sí, hay mucho de eso, esta discrecionalidad. Pues obviamente hay unos lineamientos, por ejemplo, o sea, cosas que tienen que estar es el distanciamiento. La Secretaría de Educación mandó unos ingenieros para revisar el asunto del tamaño del aula, del área, con respecto, más bien el volumen, para lo del asunto del aire. Entonces, si la altura del techo era muy bajita, entonces eso reducía la cantidad de estudiantes. Si el área de las ventanas abiertas era bajita, entonces reducía más la cantidad de estudiantes. Si tenía opuesta la puerta a las ventanas, aumentaba la cantidad, y así digamos que sacaban cada sala cuántas personas podía tener. Entonces, cosa que si una institución no cumple con ese máximo que dio la Secretaría, pues ahí no está cumpliendo con los protocolos. Entonces eso, por ejemplo, es clarísimo para todas las instituciones educativas. ¿Hay señalización dentro de los colegios ahorita? Esa también la compró la Secretaría y la deben estar poniendo. Sí, entonces, por ejemplo, yo sé que en el Rufino están haciendo eso, están poniendo allá. O sea, no lo hicieron en enero, en diciembre, en pleno encierro, no, sino hasta ahorita. Hasta ahorita. Es que también en este asunto de la Secretaría de Educación, pues los funcionarios públicos son los que reciben la dotación. Entonces los profesores son los que reciben el salón. Entonces quien maneja la llave del salón es el profesor. ¿Y si pierden la llave? Y entonces el profesor es el que tiene que ir a abrir. Esa es la razón por la cual yo les estaba contando que tenía que ir para los computadores, porque tocaba ir a abrir, ¿sí? Entonces eso lo hacen como política para dar un doliente a esos elementos. Achacarle una responsabilidad extra. ¿Y eso es proporcional al salario o eso es con el mismo salario base que tiene? No, digamos que eso no quiero hablar porque sí, mi problema de colesterol y de estrés empezó por un robo que hubo en un salón a mi cargo. Pero en general, pues todos los profesores tienen que hacer eso. Entonces, pues ahorita, para la demarcación de los salones, pues han tenido que abrir. Entonces, pues ya viendo la situación de pandemia que se subió, de contagios, cuando empezó la marcación, entonces pues sí han habido algunos colegios, incluyendo donde trabajo, pues que empezaron a recoger las llaves. El tema de los baños, que es algo que siempre hablan mucho, lo mencionan desde diferentes sectores políticos, que lo peor que hay en los colegios distritales es que en los baños no hay papel higiénico, que los baños no están en las mejores condiciones, que cómo va a ser el tema del abastecimiento de los jabones para lavarse las manos, de los geles y así. ¿Qué nos puede decir
sobre eso, profe Santos? Pues obviamente la Secretaría de Educación tenía que poner una cifra, ¿sí? Ellos se basan en cifras. Entonces pues ellos han llevado una cantidad de geles antibacteriales que obviamente pues eso es insuficiente, ¿sí? Pues se está pensando pues que van a ir poquito, sí, que van a ir poquito de estudiantes, confían en eso, ¿sí? Pues hacen una estimación y dicen más o menos van a ir tantos %, más o menos mandemos esto, ¿sí? Pues papel higiénico nunca ha habido en colegio distrital. Yo soy egresado a un colegio distrital y nunca ha habido también por la misma falta de cultura, sí, que los mismos estudiantes lo desperdician y tampoco hay elementos, digamos, que nos permitan a los maestros hacer las acciones correctivas correspondientes a eso, sí, porque pues digamos si son personas que no tienen para darle una buena alimentación a un estudiante, para darle un uniforme decente, a veces, ¿sí? Mucha gente que está en esas condiciones, pues que le van a exigir que vaya y repare una tubería tapada. Entonces como no hay una cuestión negativa, una sanción así sea simbólica, pues entonces significa que no va a pasar nada. Entonces se genera ese imaginario de que las cosas se pueden dañar. Entonces pues eso es una razón de lo que pasa. Pero también, pues eso como se volvió una constante, pues ya se metió en el imaginario de los mismos colegios distritales y de los mismos ¿cómo decirlo? Los presupuestos de las instituciones educativas, pues que eso ya no debe estar ahí, ¿sí? Lo del jabón, porque el jabón se lo roban, entonces ¿cuál es la solución para que no se roben el jabón? No, entonces toca poner un profesor en cada baño. Sí, pero es que los chicos tienen derecho a la intimidad, a la intimidad, entonces no puede estar el profesor ahí. Entonces pues no hay forma de conciliar eso, ¿sí? Y ahorita con el asunto de la pandemia es que también habría que vigilar, como dije antes, tocaría estar ahí de uno de sombra para mirar si se lavaron las manos bien, si no hay 2 estudiantes al mismo tiempo en el baño, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones implican que debería haber una mayor cantidad de personal a disposición para hacer ese control. Y por eso otra de las cuestiones que decíamos los profesores y el sindicato era ¿cuántos docentes más van a contratar para poder solucionar esta situación? ¿Sí? Porque es que son 4 escenarios diferentes solamente de clase con un solo curso, y adicional póngale que hay que hacer vigilancia de cuando los estudiantes se mueven hacia los baños, en qué condiciones, cómo se lavan las manos, ese tipo de cosas. Aquí doña Diana Reuter dice: en los colegios privados el papel higiénico y el jabón hacen parte de la lista de útiles. Y Angie Triviño dice: hay colegios privados de bajo nivel en que la alternancia es tener a los niños virtual y a los niños que están presencial todos en un mismo momento. Además que los privados de bajo nivel tienen presente que si hay un caso de COVID cierran el colegio un día y regresan al día siguiente. Bueno, profe Santos, mire, nos ha rendido, ya llevamos 56 minutos de programa, hemos hablado bueno. Sí, siempre pasa, ¿no? Sí, siempre pasa aquí en el podcast de Pues la Verdad, más que todo que ya son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. Ya una pregunta para finalizar, profe Santos. Apenas pase todo esto de la pandemia, apenas ya podamos salir sin tapabocas, apenas todo esto se normalice, ¿qué le gustaría hacer? ¿Un año sabático, irse de viaje, unas vacaciones? También. ¿También? También, sí, es necesario. A mí me hace falta mucho salir, pero yo creo que lo que más quiero hacer es... me voy a quebrar. Abrazar a mis papás. Okay. Es una cosa muy tenaz. O sea, tenerlos tan cerca y tan lejos a la vez. Es triste. Es triste, sí, verlos, situaciones duras por las que pasan ellos, amigos que se les han muerto, porque pues ya ellos son de edad, y uno no poder consolarlos con un abrazo ni siquiera. Entonces eso, darles muchos abrazos, llevarlos, sí, que vuelvan a tomar aire, que vuelvan a caminar, acompañarlos, todo eso, porque pues
pues para ellos es más difícil el asunto, es más riesgoso todo eso. Entonces eso es una cosa que yo pienso que ojalá que podamos hacer, ojalá que nos vacunen rápido a todos. Que fue una cosa que no hablamos, ¿no? Pues que por ahí según la alcaldesa, vamos a ver si le dan las vacunas que ella dice que le van a dar, que si se las dan, que en mayo ya estaríamos los profesores vacunados, supuestamente. Sí, ¿ustedes están en qué línea? ¿En qué rango? Sí, entre la 2 y la 3, porque muchos docentes son mayores de 60, entonces ahí entran en la segunda. Y en la tercera pues están algunos más jóvenes, entonces pues ahí va a ver si eso ocurre, pero pues depende de cuántas vacunas lleguen. La cuestión es sí, bien, se vacunan los docentes, lo cual es bueno. ¿Y el personal administrativo? ¿O ellos también entran dentro de ese rango? Yo creo que es algo parecido a lo que está pasando ahorita con la primera línea, okay. Que también hay personas administrativas que están atendiendo, que reciben la gente, ese tipo de cosas. Por ejemplo, la mayoría de secretarias en la institución donde yo trabajo son de la tercera edad. Entonces pues no pueden ir o tienen que ir de manera esporádica o ese tipo de cosas de acuerdo a cómo esté la situación de alerta amarilla o alerta roja ya. Entonces pues por esa razón sí es necesario que los vacunen. Bueno, profe Santos, muchísimas gracias por haber venido acá, por haber estado aquí en este episodio podcast. Creo que hemos hablado de muchos temas en torno al tema de la pandemia, de la educación, la alternancia, la brecha digital, el tema de la vacunación y de lo que se puede llegar a hacer ya cuando superemos esto. Hay que seguir adelante, hay que avanzar y mucha paciencia. Y profesor Santos, y lo que usted hace es muy admirable porque lo hace desde una vocación que no todo el mundo tiene. Entonces eso hay que resaltarlo y hay que valorarlo. Bueno, pues muchas gracias y estaremos. Yo a veces me ausento mucho del podcast precisamente por eso, porque ahorita está muy difícil el asunto de poder tener tiempo para otra cosa que no sea estar calificando o estar atendiendo a estudiantes. Entonces pues todo el tiempo uno tiene que mirar el correo y toda la cuestión y como es funcionario público está obligado a responder. Sí. Entonces eso es una cosa que toca. Pero recuerde que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, eso es un principio también de la administración pública. Entonces, todo en sus justas proporciones. Profe Santos, ánimo, hay que seguir adelante. Y bueno, no siendo más, yo me despido. El Twitter del profe Santos es @orwandil, ORWAN. El caballero de la armadura, el que sale ahí. Sí, y el caballero, el campeador. Listo, profe Santos, muchísimas gracias. El Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter mío es @jbp008. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana un nuevo episodio podcast y esto lo pueden escuchar en las diferentes plataformas en diferido. Y no siendo más, nos fuimos. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.